Gracias Voz para el Cambio continúa como habíamos anunciado para hoy, martes 9 de septiembre del año 2025. Wandy Luciano con nosotros, psicóloga social. El propósito es que en este momento de trauma para la República Dominicana, ella pueda trazarnos pautas. Y de inmediato, Wandy, buenos días y gracias por venir. Buenos días. La República Dominicana en este momento está cercada por la violencia entre todos los niveles. Nos gustaría que, basado en sus conocimientos, nos pueda hacer una síntesis de la génesis de este problema. Gracias primero por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes y al público también que nos sigue. Agradecerles la oportunidad. En verdad el tema es muy preocupante y a la vez lacera mucho todo lo que es el acontecer de las familias dominicanas en nuestro país. Es una pena que en tan poco lapso de tiempo hayan pasado tantas situaciones que hace mucho han venido y tan variadas. Exactamente. Porque no es solamente el feminicidio, es que nosotros estamos cargados social, de violencia. Es una violencia social que nos colectiva está robando. Exactamente. Entonces, ese tipo de violencia se está manifestando desde las familias, desde los espacios públicos, desde las escuelas, lamentablemente, en el tránsito, en la calle, en nuestras maneras de socializar con los demás, cómo nos pronunciamos, cómo hablamos hacia el otro. O sea que nos estamos dejando arropar por un tipo de violencia que ya nos está agarrando demasiado fuerte. Y eso es una preocupación para todas las autoridades, para todos los entes sociales, dígase la iglesia, las escuelas. O sea, todos tenemos que ver cómo hacernos uno para ver cómo un poquito bajamos los niveles de violencia en nuestras comunidades. ¿Podremos buscar causas de ese derrotero de la sociedad dominicana? En verdad sí. Existen muchas causas y muchas razones. Una de ellas son los patrones de crianza, que siempre los digo. Son patrones de crianza repetitivos. Yo soy así porque yo aprendí, porque mi mamá fue así, porque mi papá fue así, porque mi familia. Entonces vamos como transmitiendo esa manera de criar. Una cosa, por ejemplo, la psicología positiva, que está muy en boga ahora y muchos están en contra, en el tema de que a los niños no se les puede dar golpe, no se les puede hablar alto. Son muchas cosas, pero lo que la psicología positiva más insta es a crear una mejor conciencia en ese tipo de crianza. Pero a nosotros nos llegaron a dar chancletazos y la generación de nosotros es respetuosa en su mayoría. Hay mucho respeto, porque antes ese estilo de crianza era como con una guía. Ya mi padrino que me bautizó tenía el papel de mi papá, mis abuelos, mis vecinos. Tenía una correa para reprender a su nieto, mi abuelo materno. Y en mi casa también había una correa como un aviso. Y yo recuerdo que nuestros profesores allá en la escuela nos mandaban ellos mismos a cortar las varas, que de un árbol que le decían hueledor. Yo no sé si usted lo conoce. Y entonces yo diría que yo conozco mucha gente de mi generación que ha tenido una vida sana. Sí, con mucho respeto, porque el tema es que antes había mucho respeto, pero ahora se han cambiado. El respeto ha pasado como a otro nivel. Pero el tema está en que antes también, al igual que ahora, para que no creamos, antes también esos patrones de violencia en los niños se daba, pero no eran como tan crueles como ahora. Ahora usted ve una madre que le quema la mano a su hijo. Pero y el caso de Herrera, que una madre en contubernio con un hombre que era su compañero o es su compañero, tenían una niña encadenada. Eso es algo que ofende, porque yo siempre pongo el ejemplo de una gallina, que es el animal más tonto. Usted le agarra un pollito y usted tiene que correr si la gallina
Exacto. se enfogona. Entonces no hay cómo explicar que una madre en esta etapa se haga cómplice del maltrato de sus hijos. Igualmente el caso de Boca Chica, que es tan cruel y tan latente todavía. O sea, son patrones repetitivos uno detrás de otro. Y el tema peor de esto es, es que la comunidad lo sabe. O sea, después que pasan los casos, todo el mundo va y da su explicación a la televisión y qué sé yo cuánto, pero todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿qué sucede con nosotros, los que tenemos un poquito más de conocimiento? El deber es orientar a las familias a cuáles instancias o instituciones tienen que ir para que reporte, dígase, para salvaguardar esa vida. Porque tenemos un deber ciudadano de protección a la niñez. Y en ese tema, pues todos sabemos y nadie sabe. Fuente Ovejuna creo que se llama Sí. ¿verdad? Que todos tenemos conocimiento y pocos sabemos nada. Y a la hora de hablar, todos hablamos. Entonces, y también esos niveles se están dando, siempre se han dado, con el tema de la mujer, con una lucha, porque el tema de violencia es una lucha, sobre todo la violencia de género, es una lucha de poder. El hombre siempre quiere dominar a la mujer, pero no por ser mujer, sino por el tema de que se entra a un espacio que es de vulnerabilidad. Y en ese espacio en el que es vulnerable, esa violencia de género se ejerce más para poder dominar al otro género. Y en ese momento, pues, da ese tipo de violencia que ahí entra en la intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia social. También yo me gusta mucho la violencia del Estado, porque hay muchos derechos que son vulnerados a la hora de ejecución para las familias y para las personas. El tema de los feminicidios no es un tema propio de la República Dominicana. Nosotros estuvimos viendo, y lo que va de año, ya una nación como España, por ejemplo, tiene un número alto de mujeres que han caído víctimas de sus compañeros, pero hay una especie de irracionalidad en el fenómeno dominicano. Un hombre con una mujer a veces están separados y ese hombre le entra una furia, va y mata a la mujer, los hijos, la mamá de la mujer, y si hay un amigo en la casa también se va. ¿Cómo podemos nosotros analizar? Pudiéramos decir que un hombre que cae en un error así es un enfermo. Mire, hay un tema ahí un poco subyacente, y es el estilo de crianza psicorrígido, en el que somos tan estrictos y no dejamos que los niños en ese momento vean otra perspectiva. Entonces se va creando ese proceso de que todo lo que yo veo, hago, es lo que, como que mi visión no se puede ampliar más. En el tema del hombre y la mujer y violencia, el hombre entiende que la mujer es su posesión, pero no es que ese hombre de por sí es violento. O sea, ese hombre de por sí es violento, pero hay cosas que detonan. Por ejemplo, una vez yo estuve haciendo un diplomado en el PACAM, que es una de las instituciones que trabajan mucho el enfoque de género y de violencia para protección a las mujeres en caso de violencia. Y la primera vez que yo fui, la primera pregunta que nos hicieron fue: ¿el alcohol hace al hombre violento? Y todos, la mayoría, para no decir, dijimos que sí. Y la maestra se quedó mirándonos, nos dijo: pues mire que no. Y ahí yo entendí lo que es el individuo en sí, porque saca, el alcohol lo que te hace que te desinhibe. Entonces, al sacar todo lo que tú tienes, tú haces las cosas y después supuestamente no te acuerdas. Entonces, ese patrón de crianza tan violento, que en el que no vemos más allá, en el que las cosas son solo mías, y tomar a la mujer como un objeto que es mío, si tú no eres mía, no eres de nadie más. Y eso es lo que enceguece. Entonces la furia, la ira también se van manifestando hasta que termina en violencia y muerte. Por eso usted ve que al final dice: ¿qué hice? Como que, cónchale, no pensé, ¿qué pasó? Y ahí termina todo ese proceso de muerte en el que hay muchos niños
que son víctimas de esa violencia, mucha desprotección, y esos niños van creándose con trauma, en lo que nosotros tenemos que trabajarle mucho, porque esos traumas son difíciles de borrar. ¿Usted está conforme con la lucha que se lleva en la República Dominicana para bajar los niveles de violencia que tenemos en este momento? Claro que sí, que se hace evidente y es a un solo grito que estamos, porque lo que yo entiendo es que las instituciones debemos o deben unificarse, crear un plan general, iniciando desde las familias hasta el mismo Estado, que somos todos de por sí, pero todas las instancias debemos unificarnos, porque ese tipo de violencia ya nos está arropando en todos los sentidos. Los muchachos en la calle, la manera como se expresan, cómo nos expresamos en las escuelas. En esta semana hubo un niño que fue violentado, agredido a cuchilladas en un centro educativo, exponiéndose toda la comunidad educativa, los niños, las niñas, los maestros, los conserjes, cualquiera que esté ahí también a ser violentado de esa misma manera. Creo que tenemos que trabajar un poco el buen trato, cómo yo me manifiesto, cómo yo me expreso, cómo yo trato a mis hijos, pensar, usar un poco más como la razón antes de actuar, porque hasta en los mismos espacios de trabajo nos violentamos nosotros mismos. Y decimos aquí, bueno, yo duro más tiempo en mi trabajo, y es verdad, duro más tiempo en mi trabajo que con mi propia familia. Yo le dedico más tiempo al trabajo. Mis compañeros son mi familia, aunque en verdad teóricamente lo decimos, no lo son. Pero nos violentamos entre nosotros mismos y hay una disparidad, una competencia, yo tengo las cosas más que tú. Entonces también eso es violencia, eso va generando una violencia. Creo que es importante que nos unamos y bajemos un poquito. ¿Usted no cree que la especie humana lleva en sí internamente maldad? Bueno, yo no diría maldad de por sí, pero hay algo. Más el tema de sobrevivencia. Y esas sobrevivencias son desafíos en los que tú tienes que lanzarte a buscar las cosas, a adquirirlas con cierta gallardía, vamos a decir. Entonces, eso también forma parte, porque es que la maldad es propia del ser humano. Es propia. Uno la desarrolla más que otro y otros también la aplican para como una habilidad, porque hay una maldad que no es, vamos a decir, mala de agresión, sino una maldad agresiva de adquirir las cosas, de desafiar el mundo, de desafiar y adquirir una mejor calidad de vida. Tiene que ser más efectivo. Yo le preguntaba ahorita y le cambio el contenido de mi pregunta porque no la supe hacer bien. ¿Usted está conforme con la política de Estado para orientar, para bajar los niveles de violencia? Creo que debemos ser más enfáticos. No estoy conforme porque todavía falta más. Ayer, creo que fue ayer, Farideh estábamos convocando a los diferentes entes del entorno, vamos a decir, dígase el Ministerio de la Mujer y otros ministerios, para unificarse y crear acciones conjuntas, que es lo que en verdad se debió hacer desde el principio. Gracias a Dios todavía tenemos tiempo de hacerlo y poder enfrentar todo este espacio de violencia. Estamos viendo que la violencia se está generando desde las mismas autoridades también hacia la misma comunidad y viceversa. Antes una veía, por ejemplo, un uniformado y le tenía un respeto único, ahora no, ahora los muchachos en los barrios y las personas lo esperan para caerle a pedradas. O sea, los niveles están siendo demasiado altos y el irrespeto. Pero más yo creo también es que se han cambiado las cosas. Para nosotros lo que era un valor, ahora es un contravalor, pero lo que era bueno antes, ahora es malo y todo se ha cambiado. Lo que nosotros, la sociedad, no permitía, ahora es lo más lícito que hay. Ayer, nosotros hablando con Jacinto Ascensión, dijimos y vamos a tratar de cumplir lo que en este espacio vamos a darle más oportunidad a las mujeres que vengan a tratar el tema. Y llegamos a una puntualización que se la transmito a ver si ustedes la comparten. En la República Dominicana hay varias mujeres que tienen poder determinante, como Jenny Berenice Reynoso, sí. Carolina Mejía, Farideh Raful, y dijo Jacinto que en todas las provincias tenemos gobernadoras
Está también la institución esta que tiene que ver con las mujeres. Y nosotros dijimos que esas mujeres están en la obligación de idear proyectos, Sí. de que tengan la vocación de hacer aportes para bajar los niveles de violencia que nosotros insistimos en este momento tiene acorralada a la República Dominicana. Así es. Tenemos muchas mujeres que son incidencias. Si usted se ve, la mayoría son vicealcaldesas también. Por ejemplo, en las comunidades de las vicealcaldías, que son mujeres, muchas no han, y me perdonan, no han ejecutado como el papel de la mujer en ese poder que tienen. Ayer yo hablaba con un síndico y le decía, mira, es hora de que la vicealcaldesa ahora se haga sentir con ese tema de género. Y las mujeres debemos empoderarnos más, porque el tema es que empoderamiento lo hemos mal interpretado. El empoderamiento no es que yo voy a estar más que tú, sino yo voy a poder hacer propia lo que yo tengo que hacer, ejecutar las acciones propias de mi área, poder decir sí a lo que es sí y no a lo que no es no. Porque, por ejemplo, nosotros con psicología social es ver esa presión que tiene la sociedad. Nosotras nos hemos dejado llevar. Y lo que otra hace, tengo yo que hacerlo para poder estar a la par. Entonces, eso no es empoderamiento. Y si yo soy una mujer empoderada, yo soy capaz de ejecutar acciones conjuntas que vayan a que el bienestar común sea fácil para todos. Pero me olvidé la vicepresidenta de la República, que se puede hacer un equipo amplio de mujeres que pueden hacer propuestas y planteamientos que ayude a mejorar la situación que vive en este momento la República Dominicana. Claro, la vicepresidenta, la misma, la primera dama. O sea, son muchísimas mujeres que están al frente de instituciones que son... Yo en su análisis noto que usted ve una falta en las mujeres que tienen poder, que tienen que ser más determinantes, que tienen que involucrarse, porque decíamos también que en este momento no podemos utilizar la técnica del avestruz, agacharnos y dejar que todo siga igual. Hay que dar pasos concretos para cambiar este presente. Yo encuentro que hay un tema también, y ustedes lo saben, que es el tema de la lucha de poder, en el que los espacios, aunque somos más mujeres que estamos más preparadas, los hombres son los que están ocupando los mayores espacios. Sí, pero hay que Entonces, tienen que salir las propuestas, las ideas, desde siempre ver las ideas que fluyan. Desde siempre la lucha de la mujer y género ha sido esa, que se nos reconozcan los espacios, pero las que los tenemos, pocas sabemos aprovecharlo. Entonces es enfrentarnos. Yo creo que tenemos que ser más enérgicas, ser más poderosas en ese momento y empoderarnos más de los procesos para poder enfocarnos. Pero fíjese que para la década de los años 40 las mujeres en la República Dominicana no tenían derecho a votar y ya hemos tenido vicepresidenta en la República, es decir que ya falta poco, en cualquier momento aquí pudiéramos tener una mujer siendo gobernante, como en México, como en Brasil, como en cualquier otro país. Pero ese espacio hay que ganarlo y en un momento de crisis es que salen los liderazgos. Y creo que ahora es un momento de crisis en que la mujer tiene que aprovechar para enfocarnos en eso. Vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos de inmediato para seguir viendo estos temas que son preocupantes para la República Dominicana. Para los que se incorporaron tarde, estamos conversando con Wandy Luciano, psicóloga social, que está trazando pauta para ver cómo nosotros variamos la crisis de valor, la violencia que afecta a nuestro país. Nos fuimos, producción.